El 2 de febrero de 2020, es decir, hace poco más de 4 años, México, no exagero, tuvo una extraordinaria noticia. Aquel día inició transmisiones a través de las plataformas digitales, en particular en YouTube, Latinus, un portal informativo que sin lugar a dudas de inmediato se ganó el espacio gracias justamente a sus contenidos en amplios sectores de la audiencia y sin exagerar, incluso rápido se posicionó como uno de los medios más vistos, incluso si tomáramos como comparación a los propios medios electrónicos de comunicación tradicionales, radio y televisión, por no decir que incluso rápidamente también muy por encima de los portales más vistos en nuestro país. Y eso solo es posible, además, desde luego, de un escrúpulo permanente en la producción y en todo lo que tiene que ver con la ambientación visual, sobre todo por sus contenidos, por el alto profesionalismo de su mesa de redacción, de su plantilla de colaboradores y opinadores, de sus mesas de análisis con, me parece, algunos de los mejores opinadores que tiene nuestro país y más controvertidos, desde luego, pero también punzantes y certeros, con una larguísima trayectoria de obra publicada en distintas órbitas, incluso literarias, políticas, científicas, y bueno, desde luego también esa dupla que ha sido fundamental para el ejercicio de la ironía, jamás desprovisto de la crítica punzante, que es concomitante justamente a la ironía si la entendemos a esta como un requiebre jocoso de la propia inteligencia. Me estoy refiriendo, claro está, a Carlos Loret de Mola como un eje importante de todo esto y en particular por lo que he comentado hace unos instantes en su dupla con Víctor Trujillo en su caracterización de Broso. Dije que muy rápido conquistó el interés de las grandes audiencias y eso solo fue posible porque atendió al corazón justamente de una actitud populista que cifra en la propaganda su principal comunicación para desfacerla y en consecuencia también demostrar todo lo que hay de impostura, todo lo que hubo de impostura desde entonces a la fecha en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la enorme distancia, extraordinaria y a veces angustiante distancia que hay entre esos dichos propagandísticos y una realidad que azota a millones de mexicanos en materia de educación, fundamentalmente en materia de salud, y qué decir, desde luego, en el crecimiento exponencial de la violencia frente a un gobierno que había dicho cuando en campaña Andrés Manuel López Obrador que desde el primer día se notaría su presencia al respecto en ese lacerante tema. Latinus presentó, como presentan los periodistas serios, la información con documentos, con datos incontrovertibles, con opiniones que en torno de esos datos y esos hechos se suscitan para tratar de entenderlos y a veces, a todos nos consta, de denunciarlos también como ocurrió desde entonces a la fecha, reitero, con el círculo más cercano del presidente de la República desde Pío López Obrador hasta sus 3 hijos, los del presidente de la República, que integran un clan que ha desviado grandes cantidades de recursos para con ellos mismos y así, con eso también, han dado un mentis a esta supuesta honestidad valiente proclamada por el jefe de ese mismo clan, Andrés Manuel López Obrador. Durante esos poco más de 4 años ocurrieron fundamentalmente dos fenómenos. Por un lado,
el presidente de la República enfurecido, atacando a ese medio de comunicación, a sus dueños y a sus periodistas, en particular a Roberto Madrazo y a Carlos Loret de Mola, difamándolos, sembrando insidias y mentiras en contra de ellos, porque siempre ese tipo de propaganda busca lesionar la reputación del emisor o del soportador de iniciativas que alientan la libertad de expresión en nuestro país sin discutir en modo alguno, nunca jamás, porque eso no es propio del populismo, los contenidos de esta amplísima gama de información, abrumadora gama de información que pronto descolló por encima de los medios de comunicación, que más allá de sus propios límites profesionales, sin lugar a dudas muchos de ellos se encuentran atados a las decisiones de sus empresarios por someterse a el presidente de la República por cualquier vía. Y ahí también se gestó el fenómeno de los enormes éxitos periodísticos que, sin embargo, no eran amplificados por los medios de comunicación, so pena de, como advertencia, pasarles lo mismo que a sus dueños y a sus periodistas les estaba pasando con el presidente de la República desde su propia tribuna cotidiana llamada Mañaneras. Pero además del segundo fenómeno, que implica desde luego la ampliación cada vez mayor de las audiencias, ocurrió que sus productos, junto con los de algunos otros medios, pero señaladamente con latinos, fueron referente para el discurso opositor desde los más diversos ángulos, ideológicos, políticos e incluso partidistas. Pero gracias justamente a esos esfuerzos periodísticos es que llegó a tener contenido el propio enfoque opositor. Yo creo que no exagero si digo que Carlos Loret, Víctor Trujillo, Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín han sido, entre otros más, desde luego, más opositores que muchos de los personajes de los distintos partidos que se claman o autoproclaman como tales, por sus propias limitaciones, por sus propios cálculos, por su miedo, por ser medrosos, por no asumir la situación tan complicada que vive el país, por las razones que ustedes quieran. Sin lugar a dudas se convirtieron todos estos hombres y mujeres en referentes no solo de los partidos políticos y de estos líderes que nunca se atrevieron a dar el paso para de verdad ser opositores, sino que se convirtieron igualmente en un referente, y eso es lo central, de los propios participantes, de la propia audiencia que comparten, entre ellos, por supuesto, etcétera, que es medio y audiencia simultáneamente frente a Latinos, buena parte de sus materiales que nos, de verdad, remiten a lo mejor del periodismo. Y ahora, en ese ejercicio de la libertad de expresión que es concomitante a la democracia y que en situaciones como estas es clave para la defensa de la misma, hay quienes todos estos años que usaron, que se entusiasmaron, que compartieron esta entereza y esta visión profesional del ejercicio del periodismo, se atreven también a cuestionar a varios de sus principales hacedores, a Carlos Loret o a Víctor Trujillo, en particular en su caracterización de Broso. Primero, desde luego, y ellos lo saben, va mi reconocimiento, mi gratitud, mi respeto y en particular con Carlos, mi cariño. Segundo, registro el hecho del ámbito salvaje de nuestro intercambio público, en donde si bien hay franjas de la ciudadanía enteradas, mesuradas, maduras, exigentes de calidad informativa,
También hay, desde luego, fascinerosos o fanáticos que solo aplauden cuando escuchan lo que ellos quieren escuchar, igualito a los fanáticos de la autoproclamada 4T. Y ahí es cuando los extremos se juntan. En los momentos en los que distintos medios de comunicación y opinadores expresábamos puntos de vista o nuestro trabajo periodístico, el presidente, Ana Elizabeth García Vilchis, de todas mis consideraciones y toda una amplísima gama de farsantes de la 4T se nos venían encima. Ahora, cuando en efecto hacemos un registro de algo que no le gusta a ciertos fanáticos del otro extremo, se nos vienen, pero quiero subrayar desde luego lo que hacen con Latinos, encima de una manera inmisericordia y sobre todo vulgar, sin un mínimo respeto, gratitud, ya es decir, mucho, pero sobre todo sin la mínima inteligencia para procesar un hecho de lo que nosotros quisiéramos escuchar. Por eso quiero dejar sentado con las audiencias de etcétera, que ha sido fundamental la existencia de Latinos, que seguirá siendo fundamental la existencia de medios de comunicación que como este también han alimentado nuestro intercambio público en algo que va mucho más allá de la única voz que pretende el presidente de la República o este nuevo régimen, ya que podemos decir de corte autoritario, en donde subsumen o pretenden hacerlo las opiniones distintas, diferentes, discordantes, frente a muchos otros medios plegados, replegados, humillados, sometidos y convenencieros, desde luego. Ese es el periodismo, no se hace a la carta del gusto de nadie. Algunas veces se aplaude, otras veces se vitupera, pero el registro de los hechos cotidianos es, a la larga y visto en conjunto, una de las mejores siembras para la propia ciudadanía y la satisfacción propia de ese deber cumplido. Por eso, aquí en etcétera, desde la redacción y yo en lo personal, queremos dejarse asentado, muy asentado, cuajado, desde luego, nuestro respaldo y reconocimiento a este extraordinario medio de comunicación que ha sido fundamental en nuestro intercambio público para exhibir a este gobierno populista y autoritario.